Como les dije en la clase pasada cuando vimos rendimiento, mencionamos rendimiento, es entender que una reacción química pues no se efectúa al 100%, no reúne una eficiencia al 100%, no se completa la conversión de las sustancias de reactivo a producto debido a diversos factores y entre ellos mencioné precisamente la pureza de reactivos. Es obvio que si una reacción química no se terminó o no se cumplió al 100%, quiere decir que no todo lo que se tuvo como reactivo reaccionó y muchas trazas de esos reactivos quedan una determinada sustancia en su momento de obtención. Entonces, eso actúa como impurezas. Esto no me permite que si tengo 1 kilogramo de ácido sulfúrico al 98%, quiere decir que el 98% de ese kilogramo es ácido sulfúrico, pero hay trazas de impurezas que me representan el 2%. La ventaja de esto es que la parte pura es la que va a reaccionar, la parte pura siempre es la que va a reaccionar. Entonces vamos a ver realmente dos casos precisamente para resolver este tipo de problemas. De manera matemática se parecen mucho a los dos primeros casos de rendimiento. De manera matemática se trabajan igual, nada más que el significado es otro, que es lo que vamos a tratar de entender. Bien, todos los reactivos contienen algún tipo de impurezas. Si se trata de reactivos de grado analítico, las impurezas se encuentran detalladas en clase y cantidad. Cuando se realizan cálculos estequiométricos, es necesario tener en cuenta el porcentaje de impurezas que tienen los reactivos. Este factor incide en el rendimiento de una reacción química, ya que no permite que se llegue al 100% de su conversión. Cuando en una reacción química interviene un reactivo que no es puro, nunca podremos hacer cálculos con la cantidad de reactivo impuro alimentado, sino que debemos hacerlo con la cantidad pura. Nuevamente, en este tipo de problemas se presentan dos casos. El primer caso, que es el que vamos a ver ahorita, es cuando se proporciona una cantidad de reactivo impuro, reactivo, y se deben calcular ya sea la cantidad de producto generado o la cantidad del otro reactivo que se consume. Bueno, ahorita decimos lo demás. Cuando se proporciona, es el segundo caso, cuando se proporciona una cantidad de producto obtenido y se debe calcular la cantidad de reactivo impuro alimentado, es decir, con el contenido de impurezas originales. Cuando nosotros utilizamos un reactivo impuro, yo no puedo separar la impureza de lo impuro, es decir, no puedo separar la parte pura, que es la que va a reaccionar, de las impurezas. Van mezclados de tal manera que las tengo que agregar juntas, pero reitero, la parte pura, ¿sí?, del reactivo es lo que va a reaccionar, lo que va a tener consistencia en una reacción química. Las impurezas nos estorban, ¿sí?, pero no modifican la reacción química, no intervienen en la reacción química. De alguna manera, pues esto es una ventaja. El problema van a ser los productos acompañados por impurezas que después debemos de refinar en procesos para purificar de manera conveniente los reactivos. Bien, entonces vamos a ver el caso 1. Cuando se proporciona una cantidad de reactivo impuro, es decir, yo lo alimento, y se deben calcular ya sea la cantidad de producto generado o la cantidad del otro reactivo que se consume, por ejemplo, el 1. Bien, el problema nos dice, en la obtención de hidróxido férrico se utilizaron 6.7 toneladas de óxido férrico con una pureza del 68%. ¿Sí? Aplicando la siguiente ecuación química. Este dato que nos da el problema, las 6.7 toneladas de óxido férrico, nos está indicando que este reactivo tiene una pureza del 68%. ¿Qué quiere decir? Que de las 6.7 toneladas de ese óxido férrico con impurezas, el 68% es la parte pura, mientras que el resto son las impurezas. Una reacción química, dijimos, tiene validez con la parte pura, es decir, la parte pura es la que va a manifestar la reacción. Por eso es importante como primer paso obtener esa cantidad pura.
Bien, la ecuación química que acompaña a este proceso es la reacción entre el óxido férrico con agua para producir hidróxido férrico. Bien, aquí está la ecuación. Se requiere determinar, inciso A, las toneladas de hidróxido férrico que se obtiene. Inciso B, las toneladas mol de agua que reaccionan. Inciso nada más. A ver, yo pregunto desde acá, que quede claro, se utilizaron 6.7 toneladas de óxido férrico y que tienen una pureza del 68%. Les aclaro nuevamente. Quiere decir, de las 6.7 toneladas de óxido férrico impuro, el 68% es la parte pura. Los demás será impurezas. Ahora bien, me están pidiendo determinar las toneladas de hidróxido férrico que se obtiene y las toneladas mol de agua que reaccionan. O sea, nos está pidiendo estas sustancias después de efectuada la reacción química. ¿Sale? ¿A qué cantidades corresponderían estos dos? ¿Son teóricas o son reales? Reales, ¿no? Reales. Ambas, ¿sale? Porque esto es fuera, después del proceso, ya que se formaron, ¿no? Pero no podemos calcularla con el 6.7 de óxido férrico alimentado, porque tiene impurezas. Entonces, el primer punto va a ser, aparte de balancear la ecuación química, sacar las masas estequiométricas, como ya saben, solamente repito, recuerdo el 1, el 3 y el 2, ¿qué unidades en moles tienen ahorita en base a los datos que me da el problema? 6.7 toneladas. ¿Qué unidades tiene el 1, el 3 y el 2? Tonelada mol. Tonelada mol. Ok, ¿y las masas estequiométricas? Tonelada. Toneladas. Ok, hasta ahí estamos bien. Recuérdese que la parte pura de un reactivo impuro es la que realmente participa en la reacción química. Por consiguiente, se determina la parte pura del reactivo alimentado, que en este caso es cómo vamos a obtener la parte pura. Va de nuevo, 6.7 toneladas de óxido férrico con un contenido de pureza del 68%. Si ya les dije que hay que determinar la cantidad pura, ¿cómo le harían para calcular esa cantidad pura? Multiplicar 6.7 por 0.68. Así es. Entonces, con esto obtengo el óxido férrico puro, que es multiplicando el 6.7 toneladas por 0.68. Esto nos da 4.566. Es 56, perdón. Quiere decir que de las 6.7 toneladas alimentadas, solamente 4.556 son óxido férrico. El resto, pues son las impurezas. ¿Sale? Entonces, hasta ahí ya sacamos la base de cálculo real, es decir, el dato real con el cual vamos a determinar el inciso A y el inciso B. ¿Sale? Entonces, que quede claro, no voy a usar 6.7, sino la parte pura de esos 6.7 toneladas. Con esta base de cálculo se lleva a cabo la resolución de los incisos solicitados en el problema. El inciso A utiliza la siguiente información de la ecuación química. Nos vamos a la ecuación química y nos dice que 160 toneladas de óxido férrico producen 214 toneladas de hidróxido férrico. La pregunta es si se hace reaccionar 4.556 toneladas de óxido férrico, ¿cuántas toneladas de hidróxido férrico se producen? Entonces lo que hemos estado haciendo, nada más que ahora utilizamos la base de cálculo real de 4.556. Entonces, volviendo a tener como dato la ecuación y sus datos, hay toneladas de óxido férrico producido, es lo que nos pide el inciso A. ¿Qué operación matemática van a hacer
para obtener esos valores o ese valor del inciso A? ¿Qué van a Una hacer? regla de 3. Ajá. ¿Qué van a hacer en su regla de 3? 6.556 toneladas de Fe2O3 Ajá. por 214 toneladas de FeOH3 Ajá. sobre 160 toneladas de Fe2O3. Es lo que hicieron, ¿no? Su regla de 3, como dicen, 4.556 toneladas de óxido férrico por 214 toneladas de hidróxido férrico entre 160 toneladas de óxido férrico. Muy bien. Y esto nos da 6.0936 toneladas de hidróxido férrico que se produce. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? Es lo que hemos estado haciendo. Simplemente identificando las cantidades, es lo que hemos estado haciendo, abusados. Sí se puede hacer. Ahora vamos al inciso B. Pide determinar las toneladas mol de agua que se consume. Para ello, si la ecuación química para ello, de la ecuación química se observa que 160 toneladas de óxido férrico reaccionan con 3 toneladas mol de agua, de acuerdo a lo que nos dice la ecuación química. Si se hace reaccionar 4.556 toneladas de óxido férrico, ¿cuántas toneladas mol de agua se consume? ¿Vale? Entonces, toneladas mol de agua gastada o consumida o que reacciona. ¿Cómo queda ahí el planteamiento? 4.556 toneladas de óxido férrico por 214 toneladas de hidróxido férrico, no, por 3 toneladas mol de Ajá, agua sí, entre 160 toneladas de óxido férrico. ok. Así es, 4.556 toneladas de óxido férrico que multiplica a 3 toneladas mol de agua entre 160 toneladas de óxido férrico y nos da 0.0854 toneladas mol de agua. Muy bien, esas serían las respuestas. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? El secreto es sacar la base de cálculo real, la parte pura del reactivo, y con ello calculamos, en este caso, inciso A e inciso B. ¿Sale? ¿Sí o sí? ¿Más o menos? Sí. Bueno. Ejemplo 2. Abusados. Se requiere producir sulfato cobáltico. Para ello se cuenta con 690 gramos de ácido sulfúrico con una pureza del 88%. ¿Qué quiere decir? Que de los 690 gramos de ácido sulfúrico alimentado, solamente el 88% es ácido sulfúrico puro. El resto son impurezas. Entonces, para poder hacer nuestro cálculo, tenemos que sacar la cantidad pura del reactivo y con ello contestar los incisos. La ecuación química a aplicar en este caso es cobalto más ácido sulfúrico para producir sulfato cobáltico e hidrógeno que se desprende como gas. ¿Sale? Nos están dando 690 gramos de ácido sulfúrico. Calcular los gramos mol de cobalto que reacciona. Inciso B, los gramos de sulfato cobáltico que se produce. Inciso C, el volumen de hidrógeno que se genera a CNPT. Pregunto, ¿en estos tres incisos los puedo calcular con los 690 gramos de ácido sulfúrico? No, ¿Qué tenemos que hacer? sacar la Sacar cantidad lo puro. real. Sacar la Bueno, cantidad pura, pura. perdón. Así está bien. La cantidad real, la base de cálculo real, etcétera, lo que realmente va a reaccionar el reactivo alimentado. Muy bien. Como primer paso se debe obtener la información de la ecuación química, de modo que, balanceando la ecuación química, nos queda 2 moles para el cobalto,
3 moles para el ácido sulfúrico, 1 para el sulfato de cobáltico y 3 moles de hidrógeno. ¿Qué unidades tienen el número de moles en este caso? ¿Qué unidades? El 2, el 3, el 1 y el 3. Gramos. Gramos mol. Gramos mol, muy bien, gramos mol, porque es número de moles. Y de aquí nos sacamos el 118, el 294, el 406 y el 6. ¿Qué unidades tendríamos ahí? Gramos. Igual gramos. Gramos, ahora sí, solitos. Pero por ahí vemos que tenemos una sustancia en estado gaseoso. Por lo tanto, le podemos obtener o sacar el volumen estequiométrico. En este caso, ¿cuál sería el valor de ese volumen estequiométrico para el hidrógeno? 67.2 Litros, así es, litros. 67.2 litros, muy bien. Acuérdense que cuando trabajamos gramos es cuando más probable trabajemos litros. Ya no les voy a explicar ahorita porque es convertir unidades y ahorita ya se me harían más bolas, pero los litros solamente están relacionados a la unidad de masa gramos por las unidades químicas, abusados. Si se dan cuenta, cuando trabajamos toneladas, kilogramos o libras, no les pido volúmenes, aunque hay un artificio para obtenerlo, pero ya no los quiero hacer más bolas. Bien, aplicando la ecuación balanceada con su información que acabamos de obtener, el siguiente paso es determinar la cantidad pura del ácido sulfúrico, pues es la parte que reacciona. Por lo tanto, ustedes me acaban de decir que el ácido sulfúrico puro lo vamos a obtener puro, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Multiplicar 690 gramos, por el porcentaje. o sea, 0.88. 690 gramos de ácido sulfúrico impuro por 0.88 me da la parte pura del reactivo, 607.2 gramos. Esa es nuestra base de cálculo, ¿sale? Real del ácido sulfúrico puro. Ahora, por consiguiente, de acuerdo con la ecuación química, 294 gramos de ácido sulfúrico reaccionan con 2 gramos mol de cobalto. Esto nos lo dice la ecuación química. 294 gramos de ácido sulfúrico reaccionan con 2 gramos mol de cobalto. Si se hacen reaccionar 607.2 gramos de ácido sulfúrico puro, ¿cuántos gramos mol de cobalto se necesitan? De tal manera que, ¿qué operación vamos a hacer para obtener los gramos mol de cobalto que reacciona, muchachos? Sería 607.2 gramos de Ácido sulfúrico. ácido Ajá. sulfúrico por 2 gramos mol de cobalto entre sobre 294 gramos de ácido sulfúrico. Correcto, ¿sí? Entonces sería 607.2 gramos de ácido sulfúrico. Perdón, aquí me equivoqué. En vez de ponerle 2 gramos mol de cobalto, le puse 3. Se me olvidó corregirlo, según ya lo corregí. Miren, se me pasó este detalle. Por favor, si están copiando o de alguna manera toman pantalla, imprimen la pantalla, recuerden que en vez de 3 es 2, ¿sale? Es el coeficiente 2 del cobalto en la reacción, por favor. Entonces son 2 gramos mol de cobalto entre 294. Obviamente, como yo lo utilicé con 3, no es el resultado correcto de 6.19. Lo voy a corregir ya para no tener estos errores cuando tenemos la clase. Ahí se me cuatrapeó el poner el 3. Cuidado. Pero bueno, el razonamiento es este para obtener el inciso A. Ahora vamos a ver el inciso B. El inciso B se pide determinar los gramos de sulfato cobáltico del primer producto de la reacción. Ahora, de manera que, de acuerdo a la reacción química, nos dice que 294 gramos de ácido sulfúrico producen 406 gramos de sulfato cobáltico.
Si reaccionan 607.2 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos de sulfato cúprico se producirán? Por lo tanto, los gramos de sulfato cúprico producido, ¿cómo lo calculamos, muchachos? $607.2. 607.2 por 406 entre 294. Así es, ¿sale? Pero acuérdense que hay que poner unidades y la sustancia de que se trate. Eso sería entonces el acomodo de los datos. 607.2 gramos de ácido sulfúrico multiplica 406 gramos de sulfato cúprico entre 294 gramos de ácido sulfúrico. Y esto nos da 838.514. Así es. Y por último, el cálculo del inciso C se basa, de acuerdo con la reacción química, que 294 gramos de ácido sulfúrico producen 67.2 litros de hidrógeno a CNPT. Si se hacen reaccionar 607.2 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuántos litros de hidrógeno se desprenden a CNPT? ¿De acuerdo? Que es el volumen que nos pide de hidrógeno para la base de cálculo real. Por lo tanto, volumen de hidrógeno que se genera es igual a ¿qué? Igual 607.2 por 67.2 entre 294 con unidades. 607.2 gramos de ácido sulfúrico por 67.2 litros de hidrógeno, así es, entre 294 gramos de ácido sulfúrico, ¿sale? Y esto nos da 138.788 litros, ¿sí? Vean cómo aquí ya le puse litros al valor. ¿Por qué? Porque la unidad no me la está diciendo lo que me pide calcular. Aquí nada más le puse volumen de hidrógeno que se genere. ¿En qué unidades? Litros. Ahí sí hay que ponerle la unidad. Hay que tener cuidado con ese tipo de presentaciones. Pero bueno, en general es correcto lo que hicieron. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? Yo le propuse que nos casáramos. Ella se... ¿Dudas más o menos? Creo que no, profe. Bueno, igual, hasta que no estemos en los catorrazos, no hay mucho. Bien, vamos a ver el caso 2. En el caso 2 se presenta cuando se proporciona una cantidad de producto obtenido y se debe calcular la cantidad de reactivo impuro alimentado, es decir, con el contenido de impurezas original. Entonces aquí empiecen a reflexionar. Si a mí me dan un producto obtenido, lo primero que tenemos que hacer es calcular el reactivo puro, la parte pura que reaccionó. Ya que tengo la parte pura de lo que reaccionó, ahora sí, esa parte pura, muchachos, ¿a qué porcentaje la van a asociar? ¿Al % de rendimiento o al 100% de alimentado? ¿A cuál lo van a asociar? Esa parte pura. ¿Al 100%? No. Ese 100% que te menciono no es 100% puro. Ahí sería, ese 100% te incluye la parte pura junto con las impurezas y eso te suma 100%. Entonces, la cantidad pura, como por ahí hay algo dijeron, la parte pura va a estar relacionada directamente con el porcentaje de pureza que se les da como dato. A ver, vamos a verlo. Ejemplo 1, vean bien, se obtienen 1200 gramos de óxido de calcio mediante la descomposición de carbonato de calcio a elevada temperatura. Si el carbonato de calcio presentó una pureza del 72%, determina, a ver, estos 1200 gramos de óxido de calcio obtenido,
es del producto después de realizada la reacción, ¿sale? Y este óxido de calcio se obtuvo mediante la descomposición de carbonato de calcio, pero este carbonato de calcio debe ser puro, ¿sale? La parte pura del reactivo alimentado, porque me están diciendo que este carbonato se alimentó con cierto grado de pureza, del 72%. Entonces, esta parte del carbonato de calcio que reaccionó me va a representar el 72% del reactivo original. Pero a mí me van a pedir precisamente el alimentado. Ahí va. Inciso A, el volumen a CNPT de CO2 que se genera en esta reacción. Que se genera. Inciso B, las moles de carbonato de sodio impuro alimentado. Es decir, este carbonato de sodio va a estar formado con la parte pura más las impurezas que le acompañan. Yo pregunto, con el dato de 1200 gramos de óxido de calcio obtenido, ¿qué inciso puedo calcular de manera directa? ¿El A o el B? El A. El A, el B no, porque el carbonato de sodio no está puro, está impuro. Lo que me piden calcular es la parte con impurezas. A ver, ahí va. La ecuación química que representa este proceso es la descomposición del carbonato de calcio. A través de calor nos produce óxido de calcio y dióxido de carbono. Como primer paso es balancear la ecuación química para determinar el número de moles de cada sustancia participante y posteriormente la información complementaria para realizar los cálculos solicitados. En base a esta ecuación química, a la hora de balancear, vemos que todo está por una mol. Un mol de carbonato de calcio, un mol de óxido de calcio y un mol de dióxido de carbono. Como la masa que me están presentando en el planteamiento del problema es gramos, las unidades de mol del 1 y del 1 son gramos mol, ¿sale? Ahora obtenemos la masa estequiométrica multiplicando el coeficiente por la masa molar. ¿En qué unidades está el 100, el 56 y el 44? Gramos. Gramos, ok. Y aparte, como estamos trabajando gramos y hay una sustancia gaseosa, pues a lo mejor vamos a utilizar el volumen molar, que en este caso, como se trata de un mol de CO2, el volumen molar de esta sustancia es de 22.4 litros, ¿sale? 22.4 litros. Bien, aplicando la ecuación química entonces balanceada y con las masas geométricas correspondientes y el volumen, tenemos... Me salté al inciso B, no sé por qué, pero bueno, pongan atención. El inciso B, si recuerdan, nos piden calcular las moles de carbonato de calcio impuro, ¿sí? Impuro, alimentado, pero con todo impurezas. El primer paso que vamos a hacer va a ser calcular la parte pura de ese carbonato de calcio. Es decir, con las 1200 gramos de óxido de calcio que es producto, vamos a calcular las moles de carbonato de calcio que reaccionaron. Y eso corresponde a los gramos de carbonato, a las moles de carbonato de calcio puras, ¿sí? Puro. Entonces, en la parte... Después de los 1000 gramos de óxido de calcio, recuérdese que la parte pura del óxido alimentado es la que reacciona. De manera que, según la reacción química, un mol de carbonato de calcio produce 56 gramos de óxido de calcio. Es lo que nos dice la ecuación. Un mol de carbonato de calcio nos produce 56 gramos de óxido de calcio. Aquí, si tenemos 1200 gramos de óxido de calcio, ¿cuántas moles de carbonato de calcio reaccionaron?
Entonces, las moles de carbonato de calcio que reaccionó, es decir, la parte pura, ¿a cuánto equivale, muchachos? ¿O cómo se calcula, perdón? 1200 gramos por 56 gramos. Coloquen toda la información para saber si se multiplica o se divide un valor, ¿eh? Va de nuevo. Me piden las moles de carbonato de calcio que reaccionaron para producirse 1200 gramos de óxido de calcio. 1200 por 1 entre sí. 1200 gramos de óxido de calcio producidos multiplican a un mol de carbonato de calcio de acuerdo con la reacción química dividido entre 56 gramos de óxido de calcio. Y esto nos da 21.428 gramos mol de carbonato de calcio puro. Es la parte pura, vuelven a recordarlo. La parte pura es la que reacciona, ¿sí? La que se gasta, la que se consume para obtener, en este caso, 1200 gramos de óxido de calcio. Vuelvo a preguntar, Profe. hey, dime, mija. Pero es que no habíamos quedado que la cantidad directa podía resolver el A y no el Sí, B. pero estoy en el inciso B. Estamos en el B. Es que me salté al cálculo del carbonato de calcio alimentado impuro. El inciso B me piden calcular las moles de carbonato de calcio con impurezas. ¿Sale? Ahorita vamos a contestar el A. Bien. Esto lo hice para que tuviéramos un poquito de realce en el tema. Entonces, para explicar un poquito más concienzudo este tipo de problema. Entonces, ahorita lo que estamos es determinando las moles de carbonato de calcio impuro, el alimentado, el reactivo impuro. Para ello, primero tuvimos que calcular la parte pura, lo que reaccionó de ese reactivo. En este caso nos da 21.428 moles de carbonato de calcio. ¿Vale? Yo les pregunto, estos 21.428 gramos mol de carbonato de calcio, ¿qué porcentaje me representa abusados con lo que me contestan? ¿El % de rendimiento o el 100%? Pero vuelvo a aclarar, el 100% me incluye la parte pura y la parte impura. Este valor de 21.428, ¿qué porcentaje me está representando? ¿El % de pureza o el 100%? ¿El 100? No. No, nos dijo que esa es la parte No, pura. la parte pura. Así es la parte pura, el % de pureza. ¿Sale? Entonces lo vamos a tener que calcular al 100%, porque este 100% ya me incluye las impurezas. Ah, profe, era lo que yo le preguntaba, Ajá, de que faltaba algo ahí. Bueno, gracias. ok. Entonces, esta cantidad en mol de carbonato de calcio corresponde a la parte pura del reactivo impuro alimentado. Y por consiguiente, esta cantidad de reactivo puro representa el 72% de dicho reactivo impuro y nos permite determinar la cantidad del reactivo impuro asociándolo al 100%. Les vuelvo a repetir, este 100% no me dice que el reactivo es 100% puro. Me está diciendo que en este 100% va incluida la parte pura más las impurezas. Entonces, el cálculo de las moles de carbonato de calcio impuro alimentado va a ser multiplicar las 21.428 por 100 entre 72. Ya vamos a tratar para calcularlo al 100%. Esta parte obtenemos un valor de 29.761. ¿Qué quiere decir? Que yo alimenté 29.761 moles de carbonato de calcio al 72% de pureza.
quiere decir que del 29.761 solamente 21.42 moles de carbonato de calcio son puros, en la parte pura, y con ello produje 1.200 gramos de óxido de calcio. Esta secuencia de cálculo es la que vamos a interpretar para que vean, básicamente es el procedimiento. Como les digo, en el 29.761 va integrado a la parte pura más las impurezas. Entonces tenemos que sacar la parte pura, que en este caso fue de 21.428. ¿Sí? Por eso sacamos primero la parte pura y le dimos un porcentaje de 72%. ¿Qué cantidad será? Al 100%. Lo que estoy yo manifestando aquí en el cálculo no lo representa regla de 3, pero se estoy platicando. 21.428 moles de carbonato de calcio me representan el 72% de pureza, la parte pura del reactivo. ¿Qué cantidad será? Al 100%, con todo impurezas, y en este caso nos da 29.761. Razónenlo, por favor. De todos modos, en el libro vienen más ejemplos, a lo mejor viene una pequeña parte diferente para que puedan ustedes razonarlo. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Del tipo 2. A ver si ya le entendieron, mínimo por procedimiento. Dice, se requieren producir 480 kilogramos de sulfuro de potasio. Si se cuenta con hidróxido de potasio con una pureza del 87%, calcula. Estos 480 kilogramos de sulfuro de potasio, muchachos, es lo que yo espero obtener después del proceso. Es lo que a mí me pidió el gerente de producción. Arma todo el proceso porque queremos obtener esta semana 480 kilogramos de sulfuro de potasio. Esta será mi cantidad real al final del proceso. No existe, pero es la que debo de obtener, pero yo aquí debo de considerar que voy a utilizar un reactivo impuro. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar como base de cálculo a las 480 kilogramos de sulfuro de potasio. Con esa cantidad voy a tener que calcular la parte pura del hidróxido de potasio alimentado, es decir, con una pureza del 87%. Esto es, me piden calcular los kilogramos de azufre que se gastaría, los kilogramos mol de sulfito de potasio que se formaría, e inciso C, los kilogramos mol de hidróxido de potasio impuro o inicial. Con los 480 kilogramos de sulfuro de potasio a obtener, ¿qué incisos puedo contestar de manera directa? Lean bien. A y B. Así es, A y B. Los vamos a considerar todos ellos reales. Así es, el C no, porque primero, ¿qué tenemos que hacer? A través de ese producto voy a tener que calcular lo que reaccionó de hidróxido de potasio, ¿sí? Que es la parte pura. Y después voy a tenerlo que calcular al 100 con todo impurezas, ¿de acuerdo? Que es el procedimiento que vimos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a contestar rápidamente el A y el B. La reacción química es azufre, que lo hacemos reaccionar con hidróxido de potasio para producir sulfito de potasio más sulfuro de potasio más agua. ¿De acuerdo? Balanceando la ecuación química para obtener las moles, se determina 3 moles para el azufre, 6 moles de hidróxido de potasio, 1 mol de sulfito de potasio, 2 moles de sulfuro de potasio y 3 moles de agua. ¿Qué unidades tienen el 3, el 6, el 1, el 2 y el 3? Kilogramo mol. Kilogramo mol. Obtenemos después el 96, 336, 152, 58, 220 y 54. ¿Qué unidades tenemos de las masas estequiométricas?
kilogramos. Kilogramos, ok. Va de nuevo. Siendo una cantidad real, el inciso A se resuelve con el dato de los 480 kilogramos que se requiere producir de sulfuro de potasio, K2S. Y con base de la ecuación química nos dice que 96 kilogramos de azufre producen 220 kilogramos de sulfuro de potasio. Es lo que nos dice la ecuación química. Se pregunta cuántos kilogramos de azufre se consumen para producir 480 kilogramos de sulfuro de potasio. Con estos datos, los kilogramos de azufre que se consumirán, ¿cómo lo calculamos, muchachos? ¿480 kilogramos de sulfuro de potasio Ajá. por... Uy. No, 220 kilogramos de K2C. Chécale. Los 480 No, kilogramos. ya me confundí. Perdone, profe. No, perdón, ya me confundí. Espéreme. Síguele. Por eso te digo, no aplicas ahorita la nomenclatura si te cuesta trabajo, deletrear el compuesto. Sería 480 kilogramos de sulfuro de potasio por 96 Ajá. kilogramos de azufre entre 158 kilogramos de sulfuro de potasio. Así es, 480 kilogramos de K2S multiplica 96 kilogramos, ahí me pasó, de azufre entre 220 kilogramos de K2S, así es, ¿sale? Y esto nos da 209.454 kilogramos de azufre que se consumirán, ¿va? Y de esta manera vamos a contestar el inciso B, porque el inciso B nos pide también, puede calcularse por la cantidad que se requiere producir de 480 kilogramos de sulfuro de potasio, que es la cantidad que se desea obtener de producto. Por lo tanto, de acuerdo con la ecuación química, nos dice que 220 kilogramos de sulfuro de potasio se obtiene junto con 1 kilogramo mol de sulfito de potasio. El inciso B me piden calcular los kilogramos mol de sulfito de potasio que se produce, que se forma. Entonces, si se producen 480 kilogramos de sulfuro de potasio, ¿cuántos kilogramos mol de sulfito de potasio se forman? Entonces, kilogramos mol de sulfito de potasio que se forman, ¿cómo lo obtenemos, muchachos? Vean los datos, ven ahí narrado, ahí vienen todos los datos. Sería 480 kilogramos de sulfuro de potasio. Ajá. Por 220 entre 2. Por 1 kilogramo mol de sulfito Eso de es. potasio. Ahí sí, por 1 kilogramo mol de K2SO3. Por eso es importante que pongan las sustancias. Ajá, entre 220 de kilogramos de sulfuro de potasio. de sulfuro de potasio, así es, 480 kilogramos de K2S que multiplica a 1 kilogramo mol de K2SO3 entre 220 kilogramos de K2S. Y esto nos da 2.1818 kilogramos mol de sulfito de potasio que se forma, ¿sale? Ese sería el inciso B. Ahora viene la parte helada. En el inciso C requiere que se determinen primero, acuérdense, los kilogramos mol de hidróxido de potasio necesario o que se necesitaron para producir 480 kilogramos de sulfuro de potasio.
Eso que vamos a calcular es la parte pura del reactivo alimentado, la parte pura, porque fue lo que reaccionó. Por lo cual, de acuerdo con la información de la ecuación química, primero establecemos que 6 kilogramos mol de hidróxido de potasio KOH producen 220 kilogramos de K2S. Es lo que nos dice la ecuación. La pregunta es, ¿cuántos kilogramos mol de KOH se requerirían para producir 480 kilogramos de sulfuro de potasio? Entonces, con estos valores obtendríamos el producto, los kilogramos mol de hidróxido de potasio necesario va a ser igual a 480 kilogramos de K2S que multiplica a 6 kilogramos mol de KOH dividido entre 220 kilogramos de K2S. Esto que vamos a obtener en la parte pura del reactivo, lo que reaccionó para producir los 480 kilogramos de K2S, y en este caso 13.09 kilogramos mol de hidróxido de potasio necesario. ¿Qué hicimos en el problema anterior? La parte pura, ¿a qué porcentaje lo asociamos? ¿Al porciento de pureza o al 100%? Bien. Es la parte pura, muchachos. Al de pureza. A la pureza. Y lo vamos a tener que calcular al 100. ¿Vale? Entonces, estos 13.09 kilogramos mol de KOH necesarios para obtener 480 kilogramos de sulfuro de potasio corresponden a la parte pura del compuesto impuro alimentado. Por lo tanto, la determinación de la cantidad de este activo impuro inicial sería relacionarla al 100%, parte pura más las impurezas que contiene. Y hacemos el producto anterior, kilogramos mol de hidróxido de potasio impuro alimentado va a ser igual a 13.09 kilogramos mol de KOH multiplicado al 100% entre el 87%, y esto nos da 15.046, perdón. ¿Qué quiere decir? Que alimenté 15.046 kilogramos mol de hidróxido de potasio impuro, o con una pureza del 87%. De esta cantidad, solamente reaccionaron 13.09, que es el 87%, la parte pura, para producir los 480 kilogramos del producto expresado en el problema. ¿Sí? Entonces, por favor, hay que darle una estudiadita a esta parte del caso 2. Vean sus ejercicios y básicamente alguna duda para la próxima clase, porque vamos a ver lo que es reactivo limitante y en exceso, y van a tener una actividad que va a englobar estos dos temas. Entonces, por favor, échele una repasadita, a ver, ojalá no haya mucho problema, y de todos modos vamos a aclarar dudas. Les aclaro rápido porque si no se nos hace tarde para ustedes, sobre todo, ya son las 2. Mejor luego hablamos, si no, ya nos pasamos de tiempo. Entonces, por favor, échele